Ya nos acompaña el agrónomo Magín Mesa. Él es funcionario de INVIO y nos va a estar hablando principalmente sobre las tecnologías básicas para el pequeño agricultor. Señor Magín, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está ante la audiencia? Un placer estar y poder compartir con ustedes las experiencias positivas que tenemos en Paraguay y tecnologías que están acorde para que pueda ser desarrollada con los pequeños agricultores en todas las regiones, en todas las comunidades de agricultores paraguayos, sean chaqueños o sean de la región oriental. ¿Cuáles son estas tecnologías básicas justamente que se deben implementar? Y las tecnologías básicas es manejar adecuadamente los cultivos, las variedades en primer término. Dentro de las variedades, saber distinguir potenciales de la calidad de las semillas, que sean uniformes, que tengan vigor y que tengan características de resistente o tolerante a enfermedades y si es posible a plagas. En cuanto a la tecnología, lo que hace a los instrumentos que son utilizados, ¿qué es lo que se debe implementar? En cuanto a implementos, lo importante es que sea viable para el pequeño y que hay implementos, como estamos viendo en la tele, ahí está una máquina de tracción animal, la anterior, esa de tracción humana, donde está aplicando un producto, lejos está el operario del producto químico que está aplicando. Ahí tenemos una figura de semilla donde está la clasificación por tamaño, porque es importante tener tamaños iguales para que los cultivos sean parejos, no haya diferencias de enano, gigante, porque juntos no se entienden, pequeños y grandes nunca jamás se llevaron, tienen que ser parejos para tener la misma oportunidad. Y uno de los grandes temas que tenemos en Paraguay es la labranza excesiva, la degradación de los suelos. Ha perdido la materia orgánica que tenía el monte. La estructura del suelo fue perdiendo su esponjosidad, fue convirtiéndose en arcilla y en arena y con poca materia orgánica, entonces tiene pocos nutrientes guardados en ese campo y ahí tenemos un problema, que un suelo pobre en materia orgánica y rico en arena y arcilla no guarda agua, no tiene circulación de aire dentro del suelo. El suelo tiene que tener aire, sí tiene que tener aire. Los microorganismos que viven y son amigos del agricultor y de la planta en el suelo necesitan del oxígeno. No sale afuera para respirar, el oxígeno tiene que llegarle vía porosidad y la porosidad es creada por la materia orgánica que se pega a la arcilla y a la arena y los tres juntos forman como un grano y los granos tienen espacio entre sí y ese espacio es ocupado por el agua de la lluvia, por el aire que circula y una idea grande y general para entendernos más. La mitad del suelo es agua y aire. La otra mitad es arena, es arcilla, es limo, es materia orgánica. 50% del 50, 25 debe ser agua y 25 debe ser aire. Es un poco raro lo que estoy diciendo, pero esa es la condición en que el monte se cría. Es la estructura natural creada por la naturaleza. Por eso es que cuando se entra en ese tipo de agricultura, esa parte de la explotación, esa parte de los rendimientos son muy altos. Porque tiene mucha materia orgánica, tiene mucho oxígeno, tiene mucha capacidad de guardar agua por mucho tiempo. Entonces, el cultivo que se ponga da beneficios. Y el fuego y el arado y la rastra han eliminado
a ese componente que hoy dije que era que une a la arcilla y la arena y forman granos. El fuego y el sol calcinaron esa materia orgánica y la arena se fue por su lado, la arcilla se fue por su lado y se crea una capa compactada muy dura que la raíz no puede perforar. El agua apenas penetra, es rechazada el agua y se producen raudales, se producen erosiones muy grandes a causa de que no hay capacidad de absorción de agua en el suelo. Y la mecánica de arrastre en los suelos se utiliza para hacer rutas, no para construir chacras. Ese es el punto más importante que podemos rescatar de que la naturaleza creó fertilidad perforando con sus raíces el suelo a muy distintas y grandes profundidades. Y la mecánica actual que se trajo de Europa a Paraguay, a América Latina, al trópico, trajeron implementos de arrastre que sellan los poros, cierran y lo peor que vino acompañado del fósforo. Toda materia orgánica que encuentran, nuestra gente tiene el hábito de que quemar es limpiar. Quemar es eliminar nutrientes, quemar es eliminar nutrientes, anular la materia orgánica, es intoxicar con ceniza el suelo, tiene un montón de problemas. Y lo malo es que todos los microorganismos benéficos viven de la materia orgánica. Los microorganismos maléficos no necesitan de la materia orgánica. Entonces, si no hay materia orgánica, no tenemos amigos en la tierra que ayuden a la planta a defenderse. Mencionaban todos estos implementos que se utilizan. ¿Qué es lo que se debe utilizar de manera a poder aprovechar justamente el suelo? Primero, debemos ver el perfil del suelo y ver la raíz. Si puede desarrollarse o no esta raíz. Si va en forma vertical. Toda planta tiene 20% de su potencial raíz vertical. Tiene que ir abajo. Y el 80% queda en la superficie, en los primeros 20 centímetros. Esos que están arriba tienen la función de buscar comida. Y los que van abajo tienen la función de sacar agua y algún nutriente que se haya escapado hacia abajo. Y esas raíces tienen que tener oxígeno para que crezcan. Siempre suelo decirle a la gente que una planta, sea cual fuere, ¿verdad?, tiene dos partes muy importantes y dependen una de otra. 50% es raíz y el otro 50% es hoja. Entonces, los dos cumplen funciones demasiado importantes y no pueden vivir uno sin otro. Uno está dañado y siente el que no está dañado. Entonces hay que buscar la forma en que nuestra gente se acostumbre a perforar el suelo y ver cómo se desarrolla la raíz de su cultivo. Si tienen libertad de ir en profundidad o se doblan todo abajo y quedan a 10 o 12 centímetros y no pueden ir abajo. Y hay una toma ahí que después vamos a ver si podemos pararle un rato para explicarle un rato. Ahí está, esa misma. ¿Se puede quedar ahí? Ahí sí puede, eso podemos parar. Ahí. En realidad no se puede, señor Magín, si podríamos continuar de igual manera explicando. Ya. Ahí ya vemos una herramienta, porque esto está viendo la gente, ¿verdad?, para romper ese pie de arado justamente. Y ahí en donde vimos anteriormente, vemos que la raíz está a menos de 20 centímetros y no hay ninguna raíz que vaya en profundidad. Y hay que vencer eso. Eso se rompe con implementos y esa rotura debe ser calzada con raíces, con materia orgánica. La materia orgánica, si se rompe una costra de arado, de pie de arado, tiene que tener la función de que vamos a meter aire y oxígeno el mismo día que se rompe. Pero en el futuro esa labranza debe aprovecharse y meter raíces profundas en ese canal para que forme lo que hablaba hoy de una
un corcho de una palanca que ahora la estructura del suelo se descomponga y una la arena y la arcilla y formen gránulos para que haya circulación de aire y agua en el suelo. Tenemos ahí la imagen, señor Magín, podemos ver lo que nos explicaba la justamente. Raíz, no existe ni una raíz vertical y esa costra fue creada por los implementos de arrastre, el arado y la arrastre, y vean el daño que le produce a la planta. No puede desarrollar su 20% que debía ser raíz vertical. Y esto ocurre, entonces cuando viene una pequeña seca, en menos de 15 días, esa planta sufre tremendamente porque no tiene acceso. Abajo hay mucha agua, pero ella no tiene acceso a esa agua porque su raíz no pudo crecer y no puede crecer en esa costra dura porque ahí no hay oxígeno y la raíz sin oxígeno muere. Así de simple, es un poco violento, pero es así. Señor Magín, hablamos entonces de lo que hace a la siembra. A la hora de cosechar también los distintos implementos pueden llegar a perjudicar el suelo nuevamente. Los implementos que no son adecuados, los implementos que sirven para hacer ruta, no deben entrar en la chacra. Vamos por lo más rápido y lo más práctico. Todo lo que vemos en la ruta que están trabajando los implementos, ¿por qué están trabajando en la ruta? Porque el rutero no quiere agua. Para que no entre agua abajo de su ruta está pasando esa máquina. Entonces esa herramienta nunca debe estar en la chacra. Porque ya vimos ahí en una planta, gracias al que paró ahí, cómo rechaza el suelo, le rechaza la raíz huye. Porque si entra adentro de esa raíz va a morir. Y si muere una parte de su raíz va a entrar enfermedad y la planta va a ser enferma. Porque no solamente que muere, ahí está otra vez. Es muy emblemática. Ingeniero, ¿cuál entonces sería la opción para el pequeño productor para no dañar? El pequeño productor es buscar la manera, y estamos viendo ahí unos elementos de tracción. Ahí está, una máquina que hace una labranza vertical para romper ese pie de arado. Una vez que está roto, hay que sembrar cultivos en esa línea rota para que las raíces ocupen ese espacio y se desarrollen, y cuando muera esa planta, esas raíces queden adentro del suelo, descomponiéndose y formando gránulos. Con arena tiene, arcilla tiene, limo tiene, falta materia orgánica, y esa raíz que está insertada en el perfil va a ir formando de a poco otra vez un ambiente favorable para raíces, para microorganismos benéficos, para el agua. Esa granulometría que se va a ir formando, a medida que tiene más gránulos, más agua va a guardar. A medida que tiene más gránulos, más oxígeno va a tener. Se va a ir formando, y esa materia orgánica que está pegada ahí es la que ataja y tiene los nutrientes. Vamos, se aplica un abono. ¿Dónde se guarda? La arcilla guarda. La arcilla, si guarda, no da, es miserable como un patrón. Si guarda la materia orgánica, está disponible para la raíz. Cuando venga la raíz, ella pone sobre la mesa a la raíz para su consumo, fósforo, potasio, nitrógeno, lo que fuere que tenga guardado en sí, ¿verdad? Entonces, la materia orgánica es un administrador de aire, agua y fertilizantes dentro del suelo. Por eso es muy importante erradicar el uso de herramientas que eliminen. Y la primera herramienta que acá los compañeros he visto que ya valorizaron es el fuego, que quema y liquida la materia orgánica. El segundo elemento es cuando esa materia orgánica se pone a 35, 40, 45, 50 grados de calor, se mineraliza, pierde su capacidad de ser absorbente, se vuelve dura como una piedra y no es útil en ese estadio. Por eso no hay que ponerle a la intemperie con altas temperaturas. Y la tecnología que estamos atacando en este momento se trajo de Europa. En Europa no pasa de 30 grados de calor. Nosotros acá no es nada, ninguna novedad que un suelo llegue a 60 grados de calor.
en la superficie. ¿Cuáles son las posibilidades entonces que tienen los pequeños productores en lo que hace estas maquinarias, ya sea dentro de sus propios recursos o bien trabajando con el Estado, por ejemplo? Indudablemente que hay que trabajar a la gente, primero en la educación de ver ese perfil de raíz, que todo el técnico y productor vea la limitación que tiene su raíz. Empezamos, tiene limitación, no puede desarrollarse, pues averiguemos si es acidez o es físico. Si es físico, está el implemento, está el subsolador. Si es acidez, hay cal agrícola para corregir esa acidez, para ayudar a que las raíces se desarrollen. Y después tenemos un manejo de que el suelo, lo ideal es que se cubra, que esté siempre cubierto. Partimos del principio del monte, dijimos cuando hablamos al principio, porque es fértil, porque nunca el sol dañó la superficie. Siempre está ahí, siempre está con hoja cambiando. Eso hoy se practica en la agricultura mediana, pequeña y grande en nuestro país, y fundamentalmente lo que es llamado siembra directa. ¿Qué es siembra directa? Es mantener cubierto el suelo antes, durante, hasta la cosecha. Siempre cubierto con algún material, vivo o muerto, paja en crecimiento o paja muerta, para que crezca adentro cultivos que van a ser grano, van a ser consumo para el consumo humano, ¿verdad? Entonces, por ahí viene de que el monte es la mejor escuela de cómo la agricultura debe desarrollarse para tener los resultados que debe tener el productor y pueda tener. Implementos a tracción humana, animal y motriz, con pequeños tractores y grandes tractores. Hay tecnología en Paraguay. Lo ideal sería que se creen líneas de crédito, líneas de capacitación y crédito, para que se financien herramientas para administrar semilla, para administrar el suelo, para facilitar los trabajos de usos de insumos con seguridad. En ese campo es muy importante mejorar la tecnología, y ojalá que las instituciones abran los dos campos. Uno sin otro no puede correr. Capacitación y crédito para que se pueda adquirir implementos rentables para los pequeños agricultores. Y el señor Magín, importante entonces todo lo que se debe trabajar en la zona del campo y también por parte de los pequeños productores. Muchas gracias por venir. Vale, ok. Bueno, con nosotros el agrónomo Magín Mesa, él es funcionario de INVIO, quien nos hablaba principalmente sobre las tecnologías básicas para el pequeño agricultor.